Muy bien, hemos llegado a la lección 6, donde ahora sí vamos a entrar en el análisis de una religión en particular. Eh, Parte de lo que queremos lograr es ofrecer un modelo de análisis. Y en esta lección y en la siguiente que va a ser sobre el Islam, van a encontrar un patrón de análisis inicial. El estudio profundo de cualquiera de estas religiones es el proyecto de toda una vida. Y en realidad para conocerlo bien, uno simplemente completando, rellenando los datos que por ejemplo vamos a compartir ahora, es apenas el comienzo, pero es un comienzo. Eh, y entonces, en el proyecto para, para esta materia, lo que queremos que hagan es justamente tomar esta lección y la siguiente como patrón y, y queremos que elijan otra religión y que hagan el análisis de esa religión. Podrían tomar, por ejemplo, cualquiera de las otras. Podrían tomar, por ejemplo, eh, la Pachamama en América Latina y hacer un análisis en base a esto, cuáles son las categorías que ahora vamos a ver en relación con el hinduismo, cuáles son los orígenes históricos, si tiene fundador, en este caso creo que no hay fundador, en fuentes y escrituras, tampoco, creencias, dogmas, quizás no tanto dogmas, pero creencias sí, hablando de la Pachamama, ritos y prácticas, ahí sí tenemos ritos y prácticas, versiones populares, quizás es una religión popular, divisiones, denominaciones, no sé si es tan aplicable, etcétera. Entonces, todo esto pueden usarlo como una especie de patrón de análisis. Eh, y después vamos a hacer una comparación usando nuestra tabla de cosmovisión y se acuerdan de las cuatro categorías de la tabla y hacer una comparación, una tabla comparativa entre la religión bíblica y la religión que hayan elegido. Esos dos pasos, lo que se encuentran en las hojas de esta lección y luego en las hojas, en las categorías de la tabla de cosmovisión. Eh, Así que va a haber un video eh, que a lo mejor creo que vamos a subir ese video aparte y vamos a dar el consejo de quizás verlo antes de comenzar el curso, para que tengan idea del proyecto que tienen que desarrollar en el contexto del curso. Así que bueno, el hinduismo. El hinduismo, hablamos en la religión, en la lección previa a esta, de que eh, es muy difícil decir en qué momento se inicia. El judaísmo como religión formal se inicia eh, en, eh, en el monte Sinaí, cuando reciben la ley, aunque también podemos hablar de raíces más profundas. El pueblo judío ya existía, son descendientes de Abraham y Dios en el sentido, también podríamos quizás hablar de esto, del inicio del judaísmo, ya con Abraham, el pacto abrámico, y a eso podríamos, aunque sería difícil poner una fecha exacta, podemos más o menos pensar en términos de un comienzo. Pero creo que con todas las luces como una religión formalizada, se inicia en el monte Sinaí. Eh, bueno, no es el caso del hinduismo. Los orígenes se pierden en la neblina del pasado y en realidad yo creo que si no, el comienzo del hinduismo deberíamos trazarlo a Caín, porque es la religión falsa, es lo que después, la evolución de esa postura inicial de Caín, que se deriva en eh, la
en el animismo, las creencias animistas, y acá casi lo que tenemos en las raíces o en el hinduismo en sí es un animismo ya formalizado. Entonces, orígenes y fundador del hinduismo no tiene un único fundador histórico, es una tradición religiosa antigua que evolucionó durante miles de años en el subcontinente indio. Sus raíces más antiguas se encuentran en la civilización del Valle Indo. Y toda esta historia de la India es muy interesante si alguna vez tienen la posibilidad de estudiar un libro sobre la prehistoria de India, el Valle del Indo, uno de los ríos más importantes de la India, el Indo y el Ganges. Eh, eh, en ese tremendo, largo, enorme valle se desarrolla una civilización a partir de 2500 años antes de Cristo. Posteriormente fue influenciada por el periodo védico, que es cuando surgen los primeros clásicos de la literatura hindú entre 1500 y 500 años antes de Cristo, y desarrollos posteriores en el hinduismo clásico y medieval. Y acá lo que no se menciona, pero que es importante, es el neo-hinduismo. Mucho de lo que nosotros conocemos como el hinduismo eh, moderno es en realidad, o sea, tanto en India, pero más en Occidente, es en realidad el neo-hinduismo, es un hinduismo que fue de alguna forma reformado en la época justo de Guillermo Cari, porque bajo la influencia de las misiones cristianas, muchas autoridades hindúes vieron justamente la corrupción del hinduismo, hicieron cosas para reformar la religión, como por ejemplo la eliminación del sati, como la eliminación de cosas más, las cosas más obvias de lo que era la idolatría. Hubo una corriente racionalista que entró en el hinduismo y que buscó simplificar y racionalizar muchos de los elementos. Eh, Todo eso, si alguna vez quieren, hay parte de eso en cosas que he escrito sobre Guillermo Cari, pero, y es para largo hablar de eso, pero lo que nosotros consumimos muchas veces en el occidente, en realidad es una versión cristianizada del hinduismo. Entonces estudiar eso, el neohinduismo, es fascinante y es bueno entender de que no todo lo que nosotros, la visión que tenemos, cuando uno occidental va a ser influenciado por el hinduismo, lo que está mamando no es el hinduismo clásico muchas veces, sino justamente hay distintas escuelas del neohinduismo que en realidad es un hinduismo cristianizado o racionalizado, eh, y que por lo tanto es más digerible para una persona del occidente. Bueno, entonces las distintas escuelas, y en realidad hay una gran división entre las distintas escuelas hasta el día de hoy en el hinduismo. Bueno, fuentes y escrituras sagradas principales. Primero los Vedas, luego los Upanishad. Los Vedas son Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, que son los textos fundamentales, son los más antiguos. Después vienen los Upanishad, que a veces son más filosóficos, son de una época más tardía. Otros textos claves incluyen el Mahabharata, que es donde encontramos el famoso Bhagavad Gita, y otro texto importante es el Ramayana. El Guillermo Cari hizo una traducción del Ramayana, que después esa traducción se destruyó en el fuego de 1812, pero
Kari, en- para él, Ramayana, obviamente paganismo, pero lo vio como una gran obra literaria y que era importante para entender la cultura y la religión hindú. Entonces él hizo una traducción al inglés del, del idioma original al inglés. Y los Puranas. Eh, y si quieren buscar, no podemos detenernos y hablar de cada uno. Si uno quiere estudiar, entender mejor el hinduismo, debe por lo menos entender de qué se trata cada una de esas familias de textos y algo sobre cada uno de esos textos. Acá no hay tiempo. Bueno, entonces creencias y dogmas sobre Dios. Dios en hinduismo es diverso, incluyendo elementos monoteístas, politeístas y panteístas. Siempre ha habido una gran diversidad en el hinduismo. Eh, y en algunos casos esa diversidad ha llevado a que se formen religiones ya que son distinguibles, que podemos diferenciables del hinduismo mismo, como lo que vimos en la lección pasada, por ejemplo, el budismo. Eh, pero una idea que hay detrás de todo esto es la idea de Brahman, la realidad última, y el Brahman es como una personificación, pero en realidad es el gran todo, es la realidad total. Se manifiesta en muchas deidades como Vishnu, Shiva, como Devi, eh, y, y hablamos de que el hinduismo es una religión capaz de absorber todas las demás creencias y de hecho lo hace. Eh, es como un agujero negro en el espacio. Todo puede ser tragado por el hinduismo. Incluso el hinduismo es capaz de tomar el cristianismo y de absorberlo. De cierta forma, hemos hablado recién del neohinduismo. El neohinduismo es el hinduismo que en modo de defensa absorbe ciertos elementos de una religión y los incorpora a su propio panteón de creencias. Entonces, el cristianismo también puede ser absorbido en el hinduismo. Entonces, para el hinduismo el universo es cíclico, eh, se, se repite infinitas veces, supongo, experimentando repetidas creaciones y destrucciones. Ellos tienen todo un calendario cósmico y pueden ubicar los tiempos en ese contexto de que si es una creación nueva, una creación al borde de la destrucción. Eh, es bastante complejo su visión cosmológica. Eh, bueno, la humanidad, los humanos, están atrapados en el samsara. El samsara es este ciclo continuo de renacimientos y el samsara es nada más que sufrimiento. Y entonces hay que esforzarse por salir. La liberación se llama moksha y moksha es liberación y moksha es cuando somos absorbidos en, nosotros lo entendemos como la muerte, ellos lo entienden como por fin estar absorbido por el gran todo, estar en Brahman. Eh, el pecado se relaciona con el karma y el karma tiene influencia, afecta, determina los futuros, porque creen en la reencarnación, eh, determina los futuros renacimientos. El dharma es el deber es la idea del deber y la rectitud combinada y es la guía en la vida moral. Y no es simplemente cosas como, es por ejemplo el deber que uno debe a la familia. Y en el Dharma uno puede encontrar cosas que uno diría, sí, es correcto eso. Ahora el Dharma, como uno, es una especie de legalismo inescapable, porque relacionado con el karma, el que no cumple, que no es una persona que cumple su deber, que no es recta, eso produce un impacto del karma en su vida y es inescapable. Entonces,
nuestro futuro, nuestra identidad cuando morimos y renacemos, se determina de una forma estricta y casi mecánica, determinista, en base a lo que hemos hecho en vidas previas. Y es inescapable. Eh, la vida después de la muerte, la reencarnación basada en el karma, hasta que se alcanza la liberación moksha. Y para llegar al moksha hay que iluminarse dependiendo. Eso es algo que se lleva, por ejemplo, al budismo. Y el budismo es un programa de iluminación para escaparse del moksha. Eh, Ritos y prácticas religiosas principales, puja, adoración a las deidades, es un proceso parecido casi al Antiguo Testamento, en que uno se lavaba, toda una serie de ofrendas, y gran parte de lo que uno ve eh, en el hinduismo es puja o puja, es esta idea ritual de purificación y adoración a las deidades. Peregrinación a lugares sagrados, como por ejemplo Varanasi. Yoga es parte de todo esto, es una forma, meditación, festivales como Diwali y Holi. Muchas veces uno ve esas fotos de la India lleno de colores o de luces y son parte de estos ritos y las prácticas religiosas de la India. Bueno, hay versiones populares, los movimientos bhakti devocionales que se centran en el amor hacia una deidad particular. Antes existía mucho la costumbre, había cantantes del bhakti que eh, viajaban de lugar a lugar y cantaban canciones que eran muy populares, y en, en la biografía de Guillermo Cari encontramos de que ellos usaron esto como puente para comunicar el Evangelio, porque esta tradición de cantores, ellos adoptaron la costumbre o la práctica de salir a donde hubieran estado o donde estaban los cantores, los cantantes de Bhakti, y ellos en su lugar cantaban himnos que obviamente tenían un contenido bíblico. Bueno, las tradiciones filosóficas, hay distintas tradiciones, eh, y es una mentalidad muy, muy distinta a la eh, occidental. Pero también tiene ciertas eh, cosas de interés y se producen, eh, han salido grandes genios de la India y una gran literatura, grandes poetas, grandes pensadores en la época moderna, grandes científicos. Eh, si han visto alguna vez un parlante Bose, Bose fue un ingeniero, un científico que hizo ciertos descubrimientos sobre el sonido y que pudo aplicar sus descubrimientos en la fabricación de estos parlantes, y fue un avance importantísimo en la ciencia, en la tecnología de los parlantes. Un gran científico y con influencias, es producto justamente de lo que se llama el renacimiento bengalí, que es producto de lo que hablamos antes, eh, el neo-hinduismo. Eh, Búsquenlo en Wikipedia si les interesa, para mí es muy interesante. Hay mucho por decir, acá no tenemos tiempo. Bueno, divisiones o denominaciones, las principales sectas, la de Vishnu, la de Shiva, el smartismo, que es una referencia equitativa entre muchos dioses, el Shaktismo, que es adoración de Devi, y cada uno de estos dioses eh, tiene su característica. No sería malo buscar cada uno de estos dioses y ver cuáles son las cosas que lo hacen distinto a los otros dioses. Shiva, por ejemplo, es el dios de la muerte. Eh, entonces uno puede, y eso afecta
la devoción de cada uno. Eh, Otras religiones que descienden del hinduismo, esto ya un poco lo vimos en la lección pasada, el budismo, jainismo, sijismo, eh, son religiones que se desarrollaron en reacción al hinduismo o junto al hinduismo. Información demográfica, hay 1.200 millones de adherentes en el mundo, principalmente en India y en Nepal. Algo interesante del hinduismo, hay muchos inmigrantes en el mundo. En Estados Unidos hay muchos indios, en Inglaterra hay muchos indios, en Trinidad y Tobago, en lo que sería parte de América Latina, en el Caribe, esa isla, hay muchos descendientes de indios, de una inmigración que hubo en el siglo XIX. Hay muchos indios en Sudáfrica, lo sabido, y en otras partes de África. En este momento hay muchos indios inmigrantes a lugares como Arabia Saudita, porque son empleados para hacer construcción, distintas cosas. Pero una de las cosas interesantes sobre la idea de salir del país es que el hindú realmente dedicado al hinduismo no debería salir nunca de su país, porque solamente la India es un lugar sagrado y entonces no debería salir. Pero muchas veces los indios salen de su país y en el occidente, a veces en muchos casos, van tomando cada vez, son influenciados eh, el, eh, por la cultura occidental, algunos se convierten al cristianismo, pero muchos endurecen su hinduismo, eh, lo toman mucho más en serio, como una forma quizás de querer preservar su cultura. Y eso podemos entender por qué sería así, pero hace que sea un desafío para alcanzarlos con el Evangelio. Bueno, una declaración resumida. El hinduismo se caracteriza por su diversidad, con una amplia variedad de creencias y prácticas unidas por los conceptos de Dharma, Karma y Moksha. No puedes entender la India. eh, Eso es una frase que escribí para explicarlo. Lo que estaba leyendo obviamente es la declaración resumida en sus apuntes y seguí leyendo algo que apunté que quería compartirles, y es la idea que la India es muy complicada. Es un torbellino de cosas. Las veces que he visitado, a mí me fascina, sinceramente, me fascina la India. Eh, y recuerdo que antes de ir una vez que había leído varios libros sobre la India, sobre el hinduismo, buscando de alguna medida poder entender. eh, y no me acuerdo de quién era la frase, pero que dijo, un autor dijo que al final nadie entiende la India, porque no hay una sola India, hay miles de Indias. Y es así, hay una diversidad tan grande, y que cada vez que he ido, la experiencia ha sido distinta. Eh, entonces, por ahí frente a la India, uno deja de aspirar a poder abarcarlo todo, y sino simplemente de entender lo que uno puede. Eh, y como digo, yo voy y algunas cosas entiendo, pero me doy cuenta de que nunca voy a entender. Por empezar, habría que estudiar los idiomas de la India, algo que nunca tendré tiempo de hacer. Así que es un estudio fascinante, eh, pero por sobre todo sentimos compasión por sus almas y deseamos su salvación. Eh, los indios muchas veces son personas muy agradables, personas muy fascinantes, eh, y a la vez en la India he tenido algunas experiencias que no terminé de entender. Eh, la primera vez que fui, me invitaron a comer en la casa de una familia india,
cuando fui, la familia era una familia de brahmines, o sea que eran de la, de la, del nivel más alto de la sociedad, de las castas. Todo el sistema de castas sigue siendo algo muy palpable en la India. Bueno, esta era una familia de alta casta, pero hay una eh, el, el señor muy agradable, había sido profesor en la universidad, un señor muy ilustrado, eh, pero la forma yo esperaba poder conversar con él y no, al final no pude conversar con él porque en la India hay una costumbre de que el que va a la casa de uno hay que tratarlo como un dios. Entonces nos sentaron en un diván, frente a nosotros estaba la comida y la mujer casi que no la vi en toda en todo la visita que hicimos a su casa, y el que nos sirvió fue el caballero que nos traía la comida, pero no se sentaba a comer con nosotros. En parte eso es porque el brahmin no puede comer con una persona que no es de su casta, porque rompe casta. Entonces no comió con nosotros, pero sí nos servía. Que no sé si eso, la verdad que no entendí muchas cosas. Y fue siempre muy amable, pero no pudimos entablar. Después pudimos hablar un poco, pero fue una experiencia que sinceramente hasta el día de hoy sé que no entendí todo lo que estaba viendo. Ha habido otras experiencias donde uno veía el tema del sistema de castas y cómo la gente es tratada y cómo la gente trata a uno. Eh, yo estuve en Serampur, en la Universidad de Serampur, que es la que fundó Guillermo Cari. Estuve haciendo investigaciones y había un cuarto en la biblioteca muy grande con algunos estantes de libros y algunas mesas para estudio, y yo pasé muchas horas solo en ese lugar. No había nadie, ninguna otra persona, menos una mujer que limpiaba y nunca me miraba. Eh, yo la saludé y es como que se achicó, no sé, fue como una reacción, como que yo le daba miedo, y ella con una actitud muy sumisa, demasiado sumisa para mi gusto, y sabía que era una mujer de muy baja casta y era como que me tenía miedo, y la verdad que no fue para mí una sensación agradable. En otra experiencia que viví eh, fue la de uno de los primeros días que estuve en la India. Fui al Banelco acá, fui al banco para sacar dinero con la tarjeta de la máquina, y en mi distracción me fui y dejé la tarjeta en la máquina y no me di cuenta. Y yo había doblado la esquina y había caminado como 2 cuadras. Y estoy caminando yo sin darme cuenta que no tenía conmigo mi tarjeta. eh, y de repente siento que alguien me estaba tocando la mano desde atrás. Y yo pensé, me están queriendo robar o qué sé yo. Y me doy vuelta para ver qué pasa y para defenderme si fuera necesario. Y lo que encuentro es un hombre agachado en el suelo, y yo no entendía qué pasaba hasta que me doy cuenta que estaba agachado con la cabeza baja y tenía mi tarjeta en sus 2 manos de esta forma. O sea que era el guardia del banco. Y, y él había venido corriendo, estaba transpirado y respiraba fuerte porque había venido corriendo para traerme la tarjeta que yo había, y no sabía cómo dirigirse a mí, entonces me toca la mano y después se agacha de esa forma en una posición también muy sumisa. Y yo le digo, levántese, le agradecí, le di la mano, pero él como que, no sé, había una, casi que de nuevo, una reverencia rara que no, para yo como occidental y menos como cristiano, no me gustaba. Le agradecí
y cada vez que pienso en ese hombre, oro por su alma. Así que experiencias interesantes que uno vive en otra cultura. Y de nuevo, creo que no logré entender todo lo que estaba viviendo. Bueno, pasamos a ver cuánto, ya vamos para 30 minutos más o menos. Creo que tenemos tiempo para ver la taxonomía esta. Van a encontrar en sus apuntes la taxonomía de cosmovisión, una comparación entre la cosmovisión bíblica y el hinduismo. Y queremos repasar esto rápidamente, y esto les puede servir como modelo para su propio proyecto para esta materia. Entonces vemos las 4 categorías: la creación, la caída, la redención y la consumación. Y después tenemos subcategorías bajo cada una. La creación, Dios, la revelación. Dios es un Dios que se revela por medio de palabras y hechos, por medio de la revelación especial, la Biblia escrita, y la revelación general, la revelación que vemos en la creación a nuestro alrededor. Entonces podemos hacer una comparación. En el hinduismo no hay una revelación autoritativa única. Hay muchos textos considerados sagrados, pero no necesariamente infalibles. No, esa no es la idea. Son textos sagrados recibidos por los sabios. En cuanto en la creación bíblica, entendemos que hay un comienzo definido. En el principio Dios creó el mundo. La creación comienza en el tiempo por la iniciativa de Dios. O sea, hay un momento en que comienzan a correr los relojes. La creación la creación consiste, se puede describir toda la creación en base al tiempo y el espacio, las 4 dimensiones, las 3 dimensiones del espacio, la 4ª dimensión del tiempo, y hay un comienzo, un punto de partida. Hay un antes y después, por decirlo así. En el principio, hay un principio. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. En el hinduismo, el universo es eterno. En el cristianismo, Dios es eterno, no su creación. En el hinduismo, el universo es eterno o cíclico, no tiene un inicio absoluto, sino que una serie de ciclos permanente. Bueno, distinción entre creador y creación. Esto es muy importante en nuestra cosmovisión. Dios no es igual a su mundo, o sea que nuestro Dios es un Dios trascendente. En el hinduismo no hay una distinción clara. El Brahman se manifiesta en el todo. El todo es Brahman, Brahman es el todo. Y esto nos lleva a básicamente 2 posturas que son casi lo mismo: panteísmo o monismo. La creación es buena en el cristianismo. El mundo es declarado bueno. Dios todo lo vio y dijo, esto es bueno. En el hinduismo, el mundo material puede ser visto como ilusión. O sea, en la religión bíblica, el mundo realmente existe porque Dios lo ha hecho y es bueno. En el mundo hindú, el mundo material es ilusión, maya. Y es la cualidad más importante, es un sufrimiento un contexto de sufrimiento permanente que buscamos, anhelamos superar. Bueno, el concepto de la mayordomía. Los humanos deben gobernar la creación bajo Dios. En el hinduismo hay un énfasis en la armonía con la naturaleza, pero sin un mandato de dominio. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en algunas prácticas como el hecho de que las vacas son intocables. Nosotros entendemos que hemos sido puestos como mayordomos y la vaca no es nuestro par y no está por encima de nosotros. Y eso no es tan claro en el hinduismo.
la imagen de Dios en el ser humano. El ser humano tiene dignidad y propósito como portador de la imagen divina. En el hinduismo, el alma, o lo que ellos llaman Atman, es idéntica o relacionada con el Brahman. Y eso tiene gran impacto en la idea que en realidad es una idea occidental derivada del hinduismo, de la religión bíblica, del individuo, del valor del individuo. Cada individuo en la cosmovisión bíblica tiene valor porque ha sido hecho según la imagen de Dios y tiene alma, o sea que tiene su propia identidad en el universo. En el hinduismo, el alma en realidad es la expresión de Brahman en nosotros. Entonces perdemos identidad bajo esta cosmovisión. Hombre y mujer en la Biblia, distinción afirmada como parte de la creación buena. En eh, el hinduismo, reconocimiento del género, pero influido por karma. O sea que mujeres, si son mujeres, es por su karma, por lo que hicieron en otras vidas. Mandato cultural. El mandato cultural es Dios nos ha puesto, somos hechos según su imagen y tenemos la tarea de cultivar y llenar la tierra con nuestra descendencia para glorificarlo a Él. En el hinduismo hay un énfasis en la liberación, no en, o sea, el mundo es sufrimiento, el problema es que tenemos un cuerpo. En el budismo el tema es de que nos estamos demasiados apegados a las cosas físicas del mundo y la salvación o la liberación pasa por liberarnos del cuerpo y sus deseos y nuestra existencia física. Énfasis, o sea, una especie de gnosticismo. Énfasis en liberación espiritual individual, no en el mandato cultural. Entonces esto es para hablarlo largo, pero la diferencia entre la sociedad en la India y la sociedad en el Occidente tiene mucho que ver justamente con estas distintas ideas en cuanto a el mundo y cómo afecta el desarrollo de la cultura. Bueno, la caída. Eh, Origen del pecado por un solo hombre, Adán. El pecado entró en el mundo. En el hinduismo no hay un evento histórico de caída. El sufrimiento surge por ignorancia espiritual. El problema es de que no entendemos que somos realmente parte del gran Brahman y que lo que necesitamos es volver al Brahman. La muerte es resultado del pecado, una sola vida que es seguida por el juicio. No es el concepto del hinduismo, donde hay reencarnaciones perpetuas según el karma. No hay un juicio único, el karma es inmediato, naces de nuevo. El karma te puede afectar en esta vida y por supuesto afecta de forma absoluta tu destino después de la muerte en tu próxima vida. Nosotros sabemos que parte del pecado son las relaciones rotas, somos la alienación de Dios, del prójimo, de uno mismo. En el caso del hinduismo, ven el problema como el problema del samsara. No es la culpa ni la alienación relacional, digo. Bueno, la corrupción de la creación, el mundo natural está afectado por el pecado. En el caso del hinduismo, el mundo es transitorio o ilusorio y no se considera corrompido por el pecado. La idea de disyunción, el cuadro bíblico es de juicios divinos que afectan la historia, el diluvio, Babel, etc. No hay una narrativa única en el caso del hinduismo. No hay una narrativa única de historia redentora ni de juicios por un Dios personal. Bueno, la redención. Esto casi no existe en el hinduismo y es lo que separa al cristianismo de todas las religiones del mundo. La encarnación. ¿Por qué dice encarnación ahí? Así.
encarnación está bien. Dios se hace hombre en Cristo. Y en el caso del hinduismo, las deidades, muchas deidades tienen avatares, pero no comparables a la encarnación cristiana. Eh, la expiación. Acá este es el núcleo del asunto. Cristo muere para reconciliar al ser humano con Dios. Pero en el hinduismo no hay expiación vicaria. Se busca liberación por esfuerzo o iluminación. No hay perdón porque no hay expiación. El karma es una ley de hierro. La gracia divina. La salvación es por gracia, no por obras. Y en el caso del hinduismo, la liberación se alcanza por medio del esfuerzo personal, por medio de la meditación, por el despegarse de lo material del mundo. La restauración de relaciones. La redención restaura la comunión con Dios y el prójimo en la Biblia, pero de nuevo, la meta no es esa en el hinduismo, sino que es la liberación del alma, no la restauración relacional. Hablamos de ya y todavía no, o sea, la escatología, cómo vemos lo que se viene, dónde estamos ahora y lo que se viene. Cristo reina ahora y culminará la redención en el futuro. En el caso del hinduismo, volvemos de nuevo al concepto del tiempo cíclico, no hay consumación lineal de la historia. Y la consumación, que es la segunda venida de Cristo, la restauración final, la nueva creación sin pecado ni muerte. En el caso de nuevo, la meta en el hinduismo no es eso, porque hay una rotación, un ciclo eterno, sino lo que queremos es salir de ese ciclo, es la liberación del samsara y nuestra disolución en el Brahman, en el gran todo. Juicio final, todos comparecerán ante el trono de Dios. En el caso del hinduismo, no hay un juicio personal definitivo, sino que el karma constantemente regula el destino. No es de que en el futuro hay un juicio, sino que el karma es una ley de hierro que siempre está afectando nuestro destino, tanto en esta vida como en la vida reencarnada. Bueno, nuevos cielos y nueva tierra, la creación será renovada y perfeccionada. De nuevo, volvemos a la idea hindú de que no hay visión de renovación cósmica, está el ciclo constante de nuevos universos, y dentro de ese sistema de nuevos universos, renovación constante cósmica, el ciclo sin fin de la reencarnación. Y la humanidad renovada, el ser humano será glorificado en Cristo. En el caso del hinduismo, la identidad personal, la idea es encontrar ese punto en que nos disolvemos en lo absoluto. Entonces hay muchas cosas, hay muchos puntos de contacto, pero muchas diferencias, y este sistema, esta taxonomía de cosmovisión es una buena herramienta, me parece, para poder hacer la comparación entre religiones. También es aplicable en el contexto de la filosofía. Esto se puede hacer con el humanismo, con el marxismo, etc. Pero creo que nos ayuda a entender, nos ayuda a pensar en relación con las distintas religiones del mundo. Así que bueno, a ver cuánto, ya si cortamos aquí. Así que el Señor les bendiga.